Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Es un gozo estar de nuevo con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos fue dada para enseñarnos, para guiarnos, pero también para fortalecernos. En nuestro peregrinar cristiano, nuestro caminar cristiano, la palabra de Dios nos fortalece. Nos fortalece directamente por su enseñanza, por sus palabras de motivación, de ánimo, etc. Pero nos fortalece también por el ejemplo de hombres y mujeres tan humanos como nosotros, tan necesitados como nosotros, tan sufridos como nosotros, y si se quiere más, llevados muchos de ellos al extremo de ser conocidos como mártires por causa del Evangelio. Esos ejemplos nos ayudan a nosotros a conocer mejor al Señor, a conocer mejor las circunstancias y a saber que en medio de los problemas, en medio de los peligros, Dios está con nosotros. Dios nunca nos desampara. Nosotros partimos de 2 o 3 principios. Número 1, que Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Dios es eterno presente. Para Él no hay pasado y para Él no hay futuro. Él es eterno presente. Si yo tengo eso claro, entonces es muy claro en mi vida cristiana, en mi caminar cristiano, que Dios conoce cada una de las circunstancias por las que yo he vivido, las que estoy viviendo y por supuesto las que voy a vivir. Pero yo no las sé. Y en ese caminar, entonces es donde la palabra del Señor viene para darnos fuerza, aliento, esperanza y, como dije, por medio de los ejemplos. Yo quisiera compartirles hoy de un pasaje, como todos, muy conocidos en la Biblia, para la mayoría de los hermanos, pero que tienen un énfasis especial, y es el caso de Daniel, el profeta Daniel, en el foso de los leones. ¿Por qué Daniel fue echado al foso de los leones? ¿Por qué Daniel aceptó? Porque podía no haberlo aceptado, pero ¿por qué él aceptó ser lanzado al foso de los leones? ¿Y por qué Daniel salió de allá victorioso? Porque esa es la verdad. Daniel salió victorioso, como decimos, bendecido en abundancia del foso de los leones. Daniel está en Susa, capital de Persia. Había sido ascendido a un puesto muy alto en el gobierno. Supervisor, jefe de los gobernadores que habían en el imperio persa, medo-persa. Entonces esos hombres tuvieron envidia de Daniel. Ellos no podían admitir por qué un extranjero, como había llegado Daniel, que era judío, que no creía en los dioses de ellos, ¿cómo puede ser que este hombre sea el jefe de ellos? Entonces para eso tramaron un complot para calumniarlo, para difamarlo y para hacerlo matar. Fueron y hablaron con el rey de Persia, con el rey Darío, y le dijeron: Señor, ¿cómo son los mentirosos? Usted es lo máximo, usted es lo más grande. ¿Por qué no ordena que en su reino, en todo Medo Persa, solamente se adore
a nuestros dioses, a ningún otro Dios, en un tiempo de 3 meses. Y si alguna persona desobedece su orden y llega a adorar otro Dios, que esa persona sea lanzada al foso de los leones. Y rey Darío, hombre político también, le pareció buena la idea y lo aceptó. Entonces así hizo un decreto que durante este tiempo no se adoraba a ningún otro Dios. Cuando eso llegó a oídos de Daniel, yo quiero que usted, si tiene su Biblia, lo pueda ver. En el capítulo 6 del libro de Daniel, mire lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa fue la respuesta de Daniel a esa sentencia. Como decimos, él mismo se puso el lazo al cuello, porque eso era exactamente lo que estas personas se proponían. Él cayó, entre comillas, cayó en la trampa que sus enemigos le habían tendido. Pero él sabía lo que estaba haciendo. El punto es, ¿por qué Daniel se expone de esa manera, sabiendo lo que le esperaba? Bueno, los amigos que le estaban espiando para atraparlo, para calumniarlo, entonces fueron y lo acusaron ante el rey, y el rey lo mandó llamar. Versículo 16 dice: entonces el rey le mandó a llamar, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hay que decir que Darío tenía simpatía por Daniel. Daniel es el mejor de sus ministros, para decirlo en breve. Y él tiene simpatía. Pero él había firmado este decreto, Daniel lo ha violado, así que no hay escapatoria. Entonces traen a Daniel. Y voy a irme un poquitito adelante, si usted tiene su Biblia, Daniel 6:19. Lo echan al foso de los leones. Este rey Darío, como dije, tenía simpatías por Daniel y quería evitarlo, pero no pudo. Entonces dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, lastimera, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ese fue el grito del rey con el que llamó a Daniel. Gritó, llamó, a ver si de pronto, algo de fe, digámoslo. Dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Una forma de saludar. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque delante de él, de Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacarle del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo quiero volver a leer esto. Grábese esto en su mente, hermano. Ninguna lesión se halló en Daniel, en él, porque había confiado en su Dios. Eso es lo que le llamamos nosotros un milagro. No tiene otra explicación. No hay que explicar la naturaleza carnívora del león. ¿Cómo es posible que llegue este hombre ahí? Y estos animales se quedan quietos. Y Daniel le contesta al rey y le dice: el Dios a quien yo sirvo mandó su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Gracias a Dios. Como dije, estos son los ejemplos que nos ayudan a nosotros en momentos difíciles, en momentos de persecución, en momentos de angustia, de desesperación. Creo que no hay una desesperación mayor que esta, saber que está siendo lanzado al foso de los leones. ¿Qué fue lo que a Daniel lo mantuvo firme para tomar esa decisión? Todos sabemos que Daniel llegó a Babilonia siendo un hombre muy joven, que fue educado, dice, en toda la sabiduría de los babilonios. Aprendió la lengua de los caldeos, aprendió su cultura. Cuando Nabucodonosor, el rey que había tomado cautivos a los judíos y que había llevado a estos jóvenes a Babilonia, tuvo un sueño que nadie lo pudo interpretar. Mandó llamar a todos los sabios. Nadie le pudo decir ni el sueño ni la interpretación. Y ordenó entonces matarlos. Pero Daniel dijo: no, hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Y cuenta la historia que fue llevado ante Nabucodonosor. Daniel le interpretó el sueño, le interpretó el significado, le dijo todo. Y entonces por eso Nabucodonosor exaltó a Daniel. Pero después, un tiempo más tarde, el mismo Nabucodonosor hizo una estatua inmensa de unos 30 metros de altura, de su persona, por supuesto, para que todo el mundo la adorara, la venerara. Le hacían un musical de todos los instrumentales que tenían, y entonces el pueblo se postraba y se adoraba. Pero Daniel y sus compañeros no lo hicieron. Por esa causa igualmente los tomaron, los juzgaron y los echaron finalmente a un horno de fuego, ardiendo. Y la historia es muy similar. Estuvieron allí 3 de los compañeros de Daniel. Y cuando fueron a ver, ellos están allá, y el mismo rey dice: ¿cuántos echaron? Pues 3. Dice: yo veo 4 y el cuarto es como un hijo de los dioses. Y se sorprendieron. Mandan sacar a estos hombres de allí. Y dice que ni siquiera sus vestidos olían a fuego, valga decir, ni siquiera sus vestidos olían a humo. Daniel tiene esas experiencias. Ha interpretado los sueños de Nabucodonosor. Ha visto a sus compañeros salvos, librados del horno ardiendo. Así que Daniel está acostumbrado a andar con el Señor. Y ahora, cuando la sentencia es sobre su vida, Daniel no tiene ningún temor. Ningún temor.
en saber que el Dios al que Él sirve, como dice ahí en el pasaje, el Dios a quien Él sirve, Él lo ha librado del foso de los leones. Yo estaba leyendo esta historia, no tenemos todo el tiempo para contar detalles, pero yo estaba pensando, hermano, ¿cuál es ese foso, esa cueva de leones que hay en tu vida? ¿Cuáles son esos leones que hay en mi vida? ¿Quiénes son esos acusadores? La palabra dice que Satanás nos acusa día y noche. La palabra de Dios dice que Satanás usa aún a nuestros más allegados, a veces familiares, a veces hermanos de la iglesia, para acusarnos, para levantar falsos, para engañar, para matar, para destruir. ¿Quiénes son esos leones que amenazan nuestra vida? A veces la enfermedad, con todo el respeto, lo sentimos por las personas que en estos días de esta pandemia están sufriendo, han perdido seres queridos. Pero este es un león que ha devorado mucha gente. A veces esos leones es un problema económico o es un problema de familia. Vamos a decir que son leones con múltiples cabezas, con múltiples formas que nos atacan para destruirnos. Muchas veces solo por nuestra fe cristiana, solo por nuestro testimonio. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos seres queridos. Y no solo los perdemos, sino que en muchos casos se vuelven aún nuestros enemigos. ¿Cómo poder sostenernos? Yo creo que la vida de Daniel es la que nos enseña. Por eso pienso yo, en gran parte está esta escritura así, para enseñarnos, como ya dije, cómo Daniel se fortaleció. En este pasaje que hemos leído, que ya he leído, quiero volver a leer lo que Daniel le dijo al rey cuando lo llamó. Entonces Daniel respondió y dijo: Rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Amén. O sea que cuando Daniel está ahí, Daniel está viendo el ángel del Señor que está caminando a su lado. Daniel está viendo al ángel del Señor que ha cerrado la boca de los leones. ¿Y de dónde sale esa convicción y esa seguridad? Como ya lo dije antes, Daniel había aprendido a andar con el Señor. Daniel había conocido al Señor muchos años atrás. Y había conocido como judío, como hebreo sin duda. Había conocido la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de todos aquellos grandes hombres que pasaron muchos momentos difíciles en su vida, que fueron fieles al Señor y Dios los bendijo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, cuando aprendemos a andar con el Señor, perdónenme, cuando aprendemos a conocer al Señor, su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, su cobertura, entonces nosotros estamos listos para tomar decisiones firmes por el Señor, por su palabra, aunque nos cueste la vida. Porque como dijo Pablo cuando supo que estaba ya sentenciado a la muerte y le escribe a Timoteo: yo sé en quién he creído.
Gracias a Dios tenemos esa convicción. Pero en segundo lugar, vuelvo a decir, tenemos este ejemplo. Dios pone a sus ángeles que nos protegen. Así dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Yo no tengo que pedirle al Señor que me mande un ángel. No. Dios sabe cuándo yo necesito que Él envíe ángeles. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, cuando lo toman preso allá en el huerto, se dice que uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los que iban a tomar preso al Señor, creo que al siervo del sacerdote. Y Jesús le dijo a aquel discípulo, guarda tu espada. El que usa la espada, a espada muere. Y le dijo algo más. ¿Crees que yo no podría ahora orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Yo me quedé pensando en eso, hermano. Si el Señor hubiera pedido, así hubiera sido una sola legión, 6,000 ángeles ahí para defenderlo de quienes lo estaban tomando preso, un solo ángel hubiera sido suficiente. Pero el Señor, para enseñarle al discípulo el momento que estaba viviendo, usa esta figura. Si le pidiera a mi Padre ahora 12 legiones de ángeles para librarme, Él lo haría. Dios sabe cuándo necesitamos ángeles. No tengo tiempo para contarles experiencias personales en que yo he visto la mano del Señor. Hermano, cualquier momento difícil que usted tenga en su vida, por difícil que sea, como ya dije, que hayan leones que quieren devorarlo, que hayan leones que quieren devorar a sus hijos, que hayan leones que quieren devorar a su familia. San Pedro dice que Satanás anda como león hambriento, rugiendo, buscando a quien devorar. Gracias a Dios, esta historia nos enseña que Dios nos guarda de esos leones. Dios pone sus ángeles, como dice aquí Daniel, pone su cobertura sobre cada uno de nosotros. Permítale, hermano, al Señor que Él lo cubra a usted en esos momentos difíciles. Solo usted tiene que hacer una cosa, como lo aprendemos de Daniel. Sea usted fiel al Señor. Cuando usted ve la amenaza, cuando usted ve la opresión, escuche, hermano, por encima de eso está el Señor. El Señor sabe, conoce el momento que usted y yo estamos viviendo. El Señor sabe y conoce la salida a nuestro momento. No se preocupe, no se desespere. Descanse usted en el Señor y dígale, Señor, tú eres mi Dios. Dígale, Señor, tú eres el Dios de Daniel. Y Señor, yo he creído en ti. Y Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Y escucha, hermano, Dios lo hará porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Yo quiero orar que Dios le dé a usted esa fe, esa fortaleza y esa paciencia. Por amargo y difícil que sea el momento que está viviendo, Dios lo va a sacar de ahí, como sacó a Daniel del foso de los leones. Yo quiero orar por usted, que Dios le dé esa fortaleza y usted tenga esa paciencia para salir adelante, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para conocerte a ti, para conocernos a nosotros, para conocer tu gracia y tu misericordia. Tu palabra, Señor, dice, no te dejaré ni te desampararé. Creemos esa palabra porque es tuya, Señor.
Yo quiero orar ahora, Señor, por cada hijo, por cada hija tuya, Señor, por cada hermano, por cada hermana, que está viendo en su vida esos leones, esas fieras que quieren devorarle. Señor, que la cobertura tuya, que la protección tuya sea sobre la vida de ese hermano, de esa hermana. Y Señor, la gloria es para ti cuando vemos la victoria, la fidelidad tuya. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.